gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera narración del canal. Quiero traerles una serie de videos contándoles las historias originales de los cuentos más populares que todos hemos escuchado. Seguramente has escuchado los cuentos, por ejemplo, de Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves. Cuentos infantiles que quizás solo sean eso para ti, cuentos infantiles. Pero yo te pregunto, ¿has escuchado las versiones originales de dichos cuentos? Aquellas versiones que se hicieron con fines de enseñanza pero con toques más oscuros, con mensajes ocultos. Es el caso de este video, en donde te estaré contando la historia original de uno de los cuentos más populares, La Caperucita Roja. La versión de los hermanos Grimm, escrita en el siglo XIX por estos hermanos alemanes que se hicieron famosos por sus cuentos. Así que, sin más por comentar, gente, vamos a comenzar. Si les gusta la idea, si les gustan este tipo de videos, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Comenzamos. La Caperucita Roja. Había una niña tan linda que todo el que la veía la quería, pero más que nadie su abuela, que no sabía qué hacer para probarle su cariño. Una vez le regaló una caperucita de terciopelo rojo, y como le sentaba muy bien y no quería llevar otra cosa, la llamaban la Caperucita Roja. Cierto día le dijo su madre: «Ven, Caperucita, toma este bollo y una botella de vino y llévalo a casa de la abuela, porque está enferma y débil. Sé buena, no le revuelvas nada de su cuarto, y no olvides darle los buenos días. Anda con cuidado y no te distraigas en el camino, porque puedes caerte y romper la botella, y entonces no le quedará nada a la pobre abuela». Caperucita prometió ser buena, diciendo: «Haré todo lo que me mandes». La abuela vivía allá en el bosque, a media hora de distancia del pueblo. Cuando Caperucita llegó al bosque, se encontró un lobo. Caperucita no sabía qué fiera tan mala era, y no le dio miedo. «Buenos días, Caperucita», dijo el lobo. «Mil gracias, lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita?» «A casa de mi abuelita». «¿Y qué llevas debajo del delantal?» «Bollos y vino para que lo tome la pobre abuelita enferma». «Caperucita, ¿y dónde vive tu abuelita?» «Un buen cuarto de hora más adelante del bosque, en la casita debajo de las 3 grandes encinas, en donde están los avellanos. Tú debes de conocerla», dijo Caperucita. El lobo pensaba en su interior: «Esta tierna niña es un buen bocado. Sabrá aún mejor que la vieja. Ya me las arreglaré para atrapar a las dos». Después de acompañar un rato a Caperucita, le dijo: «Caperucita, cuántas hermosas flores hay a tu alrededor. ¿Por qué no las miras ni escuchas el lindo canto de los pajarillos? Tan alegre como está todo en el bosque, y tú andas como si fueras a la escuela». Caperucita echó una mirada a su alrededor, y viendo cómo los rayos del sol jugaban por entre los árboles y que el suelo estaba cubierto de flores, pensó: «Si llevo a mi abuelita un ramo de flores, se alegrará mucho. Aún es muy temprano, y llegaré a tiempo». Corrió al bosque y empezó a coger flores. Siempre cogía una y pensaba que más adelante habría otra todavía más hermosa. De esta manera, corría cada vez más y se adentraba en el bosque. Pero el lobo se fue directamente a casa de la abuela y llamó a la puerta. «¿Quién llama?» «Soy Caperucita, te traje bollos y vino». «Abre», dijo la abuela. «Empuja un poco la cerradura. Estoy débil y no puedo levantarme». El lobo apretó la cerradura, entró y sin decir una palabra se fue derecho a la cama de la abuela y se la tragó. Luego se puso sus vestidos y su gorro y se metió en la cama y corrió a las cortinas. Entretanto, Caperucita había ido cogiendo flores
cuando ya tenía tantas que no podía llevar más, se acordó de la abuela y se puso en camino a su casa. Al ver la puerta abierta, se admiró y al entrar, el cuarto le pareció tan extraño que pensó: Dios mío, tengo miedo hoy, y otros días me gustaba tanto estar con la abuelita. Después dijo: Buenos días, pero no recibió contestación. Entonces se acercó a la cama y abrió las cortinas. Allí estaba la abuela, con el gorro tapándole toda la cara y hecha una facha. Pero, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes para poder oírte mejor? Pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes para poder verte mejor? Pero, abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes para poder agarrarte mejor? Pero, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes para poder devorarte mejor? Y cuando el lobo dijo esto, dio un salto de la cama y se devoró a Caperucita, sin dejar rastro de ella. Cuando la fiera sació su hambre, se metió de nuevo en la cama, durmiéndose, y empezó a roncar espantosamente. Pasaba por allí entonces un cazador, que al oír los ronquidos dijo: ¿Cómo puede roncar tanto esta anciana? Entraré a ver si tiene algo. Lo hizo así, y cuando se acercó a la cama, vio al lobo. Por fin te encuentro, viejo tordo, dijo. Hace tiempo que venía buscándote. Quiso apuntar con la escopeta, pero en el acto se le ocurrió que el lobo podía haber devorado a la abuela y que aún era tiempo de salvarla. No disparó el tiro, sino que tomó unas tijeras y empezó a abrir el vientre del lobo dormido. Y después de unos cuantos tijeretazos, de un salto salió la niña y exclamó: Dios mío, cómo me he asustado. Qué oscuro estaba en el vientre del lobo. Luego salió también la abuela, que apenas podía respirar. Caperucita fue corriendo a buscar piedras grandes y con ellas rellenó el cuerpo del lobo. Cuando éste despertó, quiso levantarse, pero las piedras le pesaban tanto que cayó a la tierra y se mató. Los tres se alegraron mucho. El cazador cogió la piel del lobo, la abuela comió el bollo y bebió el vino que Caperucita había llevado y recobró sus fuerzas. Y Caperucita pensaba: en mi vida volveré a desviarme del camino ni a andar por el bosque cuando mi madre me lo prohíba. Cuéntase también que un día que Caperucita llevaba sus nuevos bollos a la abuela, encontró otro lobo que quiso extraviarla en el bosque. Pero Caperucita se fue derecha a casa de la abuela, contándole que había encontrado a un lobo y que le había dado los buenos días, pero que le había dirigido unas miradas tan feroces que si no hubiera estado en plena calle, se la hubiera comido. Cerremos las puertas para que no entre, dijo la abuela. Poco después, llamó el lobo gritando: Abre, abuelita, soy Caperucita y te traigo bollos. Pero ellas se callaron y no abrieron la puerta. Entonces el lobo se subió al tejado y quiso esperar allí hasta que Caperucita se fuera a su casa por la noche, para atraparla en la oscuridad y devorarla. Pero la abuela comprendió lo que maquinaba. Delante de la casa había una tinaja muy grande y la abuela le dijo a la niña: Toma el cubo, Caperucita. Lleva a la tinaja el agua en la que se ha cocido ayer la carne. Caperucita llevó mucha agua hasta que llenó toda la tinaja. Cuando el lobo percibió el olor de la carne, estiró tanto el pescuezo para ver de dónde venía que resbaló. Se cayó del techo derechamente en la tinaja y se ahogó. Caperucita se fue contenta a su casa y nunca nadie más se metió con ella. La versión que acaban de escuchar es la versión adaptada por los hermanos Grimm. Existe una versión aún más antigua escrita en el siglo XVIII por Charles Perrault. Esta versión es aún más oscura y sombría que la que les acabo de narrar. Si les gustaría que la trajera al canal, no olviden dejar su like y suscribirse. Ahora,
daré paso a algunos datos curiosos sobre el cuento. La historia original de Caperucita Roja es bastante más oscura que la versión que todos conocemos. Sus primeras versiones provienen de tradiciones orales europeas que fueron recopiladas inicialmente por Perrault y que originalmente tenía la intención de advertir sobre los peligros de confiar en extraños. A diferencia de la versión de los hermanos Grimm, en la historia de Perrault no hay cazador que rescate a Caperucita y a su abuela, sino que el cuento termina con ambas siendo devoradas. Era una historia sombría que pretendía enseñar precaución en un mundo lleno de engaños y depredadores. Los historiadores coinciden en que la trama del cuento se desarrolla en los Alpes y que la interpretación más aceptada es que el personaje de Caperucita Roja representa la ingenuidad de aquellas niñas que van pasando de la infancia a la edad adulta, muchas veces rechazando los consejos de sus padres y emprendiendo aventuras que pueden terminar siendo costosas, como perder la vida, mientras que la imagen del lobo a su vez sería la encarnación del mal y la violencia. Algunos simbolismos y temas oscuros que se pueden llegar a reconocer en la historia son los ritos de paso. En su versión más cruda, el relato de Caperucita Roja evoca un oscuro rito de paso hacia el despertar de la adultez. La capa roja es un símbolo inquietante de la menstruación y un trágico adiós a la inocencia, teñido de un color que presagia el sacrificio y el dolor que acompañan la entrada al mundo adulto. La advertencia sobre la sexualidad en esta historia también se hace presente. Se puede leer como una siniestra advertencia sobre los peligros de la sexualidad y la amenaza que acecha a las almas jóvenes e ingenuas. El lobo encarna al depredador sexual, al acechador inmisericordio, mientras que Caperucita, despojada de su inocencia, queda como una advertencia sombría para aquellas jóvenes que se aventuran demasiado cerca de las sombras. También el canibalismo y la violencia, ya que en las versiones más antiguas, el relato se adentra sin pudor en la brutalidad de lo macabro. El lobo no solo devora a la abuela y a Caperucita, sino que los ecos del canibalismo y la violencia explícita resuenan cuando el cazador abre su vientre con las tijeras. El cuento revela un mundo en el que los roles de presa y cazador se funden en una danza mortal, donde la inocencia paga el precio en una marea de sangre y oscuridad. Y bueno, gente, con esto voy a terminar el video de hoy. Déjenme en los comentarios si les gustó la dinámica, si quieren escuchar más historias de este estilo y qué otro tipo de cuentos les gustaría que trajera al canal. Sin más por comentar, recuerden dejar su buen like y suscribirse. Gracias por escucharme. Hasta la próxima semana.